Bueno, empezamos con los videos de tabla de verdad. Las tablas de verdad hace muchos, probablemente desde Leibniz, eran utilizadas en su ars combinatoria. Sin embargo, no hay una evidencia empírica que me demuestre eso. Em, Se dice que el valor de verdad como tal ya fue introducido en el álgebra booleana planteada por George Wolf en Las leyes del pensamiento y en otro de sus libros. Es decir, aunque no exclusivamente existía un análisis matricial de los valores de verdad, o sea, matrices quiere decir filas y columnas, pero sí existía unas relaciones íntimas en términos binarios, ceros y uno, del concepto de verdad como uno y de cero como falsedad. Y eso es a partir de 1879 existe ya el registro de lo que más o menos se conoce como las leyes booleanas o la álgebra booleana. Están expresadas en, digamos, en en estos principios que vemos aquí resumidos. En este caso, para la suma, se dice que cero más uno es A y 0 y A más uno es uno, es decir, el A más el universo es el universo, o la parte más el universo es el universo. Era más o menos lo que concebía George Bull. Y el universo es la verdad y la nada es la falsedad. Más o menos era la concepción que manejaba George Bull en su álgebra. Luego se dice que este gran maestro, que es Charles Peirce, no sé cómo se pronuncia, em, ya había en sus distintos textos eh, trabajados algunas matrices de verdad. ¿Sí? Él había descubierto 16 funciones. Digamos que Charles Peirce se conoce como uno de los grandes maestros. eh, digamos que es el precursor no solamente del análisis lingüístico, ¿sí? Las personas que van a estudiar lingüística, sino también muchos, si ustedes van a Tratado de Semiótica General, eh, eh, van a los textos de mm, S y Z, de Roland Barthes, Tratado de Semiótica General de Humberto Eco, y a otros van a otros semiólogos, encuentra que digamos que el gran precursor de la semiótica como tal, el estudio de los signos, sitúan por un lado a Charles Peirce como gran maestro de la semiótica y por el otro lado con el curso de lingüística general de Saussure como otro de los grandes maestros de la semiótica. Es decir, que dos de los grandes precursores de la semiótica, por un lado está este estadounidense Charles Peirce y por el otro lado está eh, Fernández Saussure. Entonces encontramos que curiosamente un matemático fundamenta lo que hoy se conoce como la semiótica y que es estudiado, digamos que es una de las tantas ciencias que se encarga de estudiar los indicios, los signos y los símbolos, ¿sí? No es la única, porque también la antropología, una de las ramas de la antropología se encarga de estudiar lo que se llaman los signos, los símbolos a partir del mito, ¿no? Y a partir de las estructuras sociales de parentesco, etcétera. Nos tropezamos entonces con otro, eh, ya este es como para entre 1910, 1920,
nos tropezamos con el señor Luigi Wittgenstein, y uno de sus tratados, que yo he leído como dos veces, es el Tractatus, ¿sí? Aunque bueno, él mismo se corrige ya posteriormente con los cuadernos de azul y marrón, donde ya le hace una reflexión, es uno de los grandes maestros de la lingüística, y, eh, pero particularmente en Tractatus, pongamos que Tractatus fue publicado en el 1929, 1915, más o menos, no tengo la fecha exacta. Sin embargo, ya en el Tractatus, ya el señor Wittgenstein o Wagenstein ya trabajaba las famosas matrices de verdad. De alguna forma, Charles Peirce no los manejó de esta manera, que es como usualmente ya manejamos nosotros. Y en el Tractatus ya hay como una especie de formalización, es decir, utilizando cuatro valores de verdad, Charles Peirce decía de que existía una tautología, ¿no? Pero entonces decía, bueno, hay una función lógica que obedece a esa tautología, ¿sí? Entonces aquí nos las plantea. Eh, para verdadero, 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 tautología, sí, P, entonces P, o es decir, una identidad, y si Q, entonces Q, es decir, cuando se nos plantea aquí el producto y la función I. Ahora, cuando se nos presenta, fíjense lo interesante de él le llama función veritativa, ¿sí? Para referirse a los valores de las tablas de verdad. Entonces, fíjese, hay una cuestión muy interesante. Russell, en 1900, eh, digamos que el maestro del atomismo lógico, fundamenta en sus diversos escritos, en sus, eh, creo que hay un libro que se llama Fundamentos de las Matemáticas con Wowell Frege, fundamenta lo que se llama el atomismo lógico, ¿sí? Y Wittgenstein, retomando un poco lo que plantea en el atomismo lógico, eh, también retomando a Charles Peirce, ¿sí? Porque Peirce es un poquito anterior a él, retoma lo que se llama las funciones veritativas, que es un concepto que introduce el mismo Huygens. Entonces, aquí están prácticamente este es el concepto de tabla de verdad, pero a cada tabla de verdad le asignó una función lógica. Ahora sí, sin tanta carreta de historia, porque lo primero que hacemos es hacer como un recorrido histórico, ¿sí? Un pequeño, breve recorrido histórico. Ahora sí vamos con las tablas de verdad. La primera tabla de verdad, este no es nuestro lápiz, este sí es lápiz, es, miremos, si es este, es la negación. Para la negación si tenemos P, la negación es no P, puede ser la simbología, esta, un signo menos, no P. Entonces, si el valor de verdad de P es verdadero, entonces su negación será falsa. Lo mismo que si su valor de verdad es falso, entonces su negación será verdadera. Digamos que esta es la tabla que resume eso, ¿sí? Podemos escribir un lema que diga lema toma el valor contrario.
del valor de verdad. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a introducir acá un cuadro de texto para escribir ese lema. Lema. Toma, toma, toma el valor contrario del valor de verdad. Sí, esa es una forma de resumirlo. Voy a quitar todo esto. Vamos a limpiarlo y dejamos ese lema. Ese lema es como una función de aprendizaje, una función para recordar un poco. El lema de negación, vamos a poner acá negación. Vamos con la siguiente. La conjunción. En la conjunción, dos enunciados cualquiera puede combinarse con la palabra y formar PQ, es decir, llueve y está nublado y llueve. Entonces, a partir de los valores de verdad, primero empezamos con verdadero, verdadero. Si tenemos dos proposiciones, verdadero, verdadero. Después una verdadera, una falsa. Luego una falsa, la otra verdadera. Y por último, las dos cuando son verdaderas. Si nos vemos aquí, para las dos funciones verdaderas con i, ambas son verdaderas. Entonces, cuando ambas son verdaderas, nos da el valor de verdad verdadero. El resto es falso, es decir, si una es verdadera y la otra es falsa, me da falsa. Si una es falsa y la otra es verdadera, es falsa. Y si una es falsa y la otra es falsa, es falsa. ¿Qué me quiere decir? Que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y ese va a ser nuestro lema. Vamos a tomar el lema y lo voy a trasladar en la parte de acá abajo. Nuestro lema es el lema de la conjunción. Para la conjunción, solo es verdadero si las dos proposiciones tienen valores de verdad verdaderos. ¿Sí? Esto es esencial. Lema de conjunción: para la conjunción solamente es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Tienen el valor de verdad verdadero. Ahora pasamos con las disyunciones inclusivas. Vamos a echar esto un poquito más arriba. Dice, dos enunciados cualquiera se puede combinar con la palabra para formar un enunciado llamado disyunción que denota, se lee como P o Q, o ambas. La tabla de verdad de este enunciado compuesto viene dado por la siguiente matriz de verdad. Yo tengo P y Q, recordemos que es la combinación P y Q. Los primeros dos valores de verdad de P son verdaderos, los dos otros son falsos.
y aquí se combina. En Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, para verdadero y verdadero tenemos que es verdadero, ¿sí? Para verdadero y falso también tenemos que es verdadero. Para falso y verdadero, es decir, si tenemos P falso y Q verdadero, también es verdadero. Y para falso y falso también tenemos que es, bueno, aquí sí tenemos que es falso. Es decir, en el caso de la disyunción podemos decir que puede haber un valor de verdad falso de una de las proposiciones y se mantiene verdadero. Eh, Solamente es falsa, y ese va a ser nuestro lema, vamos a trasladarlo acá, solamente es falso si ambos valores de verdad es falso. Entonces, el lema de la disyunción, nuestro lema es, solo es falso, en la disyunción, solo es falso cuando ambos valores de verdad son falsos. Estos lemas se nos facilita a la hora de, porque podemos resumirlo y digamos que es nuestra, para recordar fácilmente cómo funciona la disyunción. Ahora vamos con la disyunción exclusiva. ¿Qué me dice la disyunción exclusiva? O es P o es Q, pero no ambas. ¿Sí? Y la disyunción inclusiva, que ya lo hemos representado con una B con una barrita abajo, es, si yo tengo verdadero y verdadero, me da falso. Si yo tengo verdadero y falso, me da verdadero. Si yo tengo falso y verdadero, me da verdadero. Y si yo tengo falso y falso, me da falso. Es decir, si P y Q ambos tienen el mismo valor de verdad, verdadero y verdadero es falso. Ese va a ser nuestro lema. Es decir, solamente es verdadero, no, solamente es falso cuando ambos valores de verdad sean falsos. Vamos a tomar ese como nuestro lema de la disyunción exclusiva. Entonces podemos decir, cuando tienen en ambas proposiciones, entonces es falso. Es decir, cuando ambas tienen el mismo valor de verdad, la proposición, el valor de verdad de salida es falso. Vamos con la implicación material o condicional. Este se lee de muchas maneras. P implica Q, P entonces Q, P sucede a Q, etcétera. Hay muchas formas de entender la implicación material. Pero una de esas es básicamente mirando si podemos resumir con la tabla de verdad cómo se comporta el condicional. Vamos a subir un poquito eso. Y acá tenemos, observemos en las matrices de verdad. Cuando es verdadero y verdadero es verdadero. Cuando es verdadero y falso es falso. Cuando es falso y verdadero, parte de una falsedad y una verdad, es verdadero. Y cuando ambas son falsas, es verdadero. Es decir, solamente es falso, solamente se nos presenta el valor de falsedad aquí, en este punto, y ese puede ser nuestro lema, solamente se nos presenta aquí, solamente aquí. Cuando parte de una verdad
y llega a una falsedad. Ese puede ser nuestro lema. Entonces, nuestro lema de la implicación. Vamos a lema de la implicación. Es falso cuando parte de una verdad o parte de una verdad y llega a una falsedad. ¿Sí? Otra forma del lema sería, si entendemos que el primero es el antecedente y el consecuente, solamente es falso cuando el valor del antecedente es verdadero y del consecuente es falso. Digamos que esos serían nuestros dos lemas, cualquiera de esos, para fácilmente recordar. Vamos con el doble condicional o la equivalencia lógica. Vamos a subir un poquito esto más arriba. Tenemos entonces, eh, este se lee sí y solo sí. Digamos que aquí está nuestra función fundamental para entender. Si P sí y solo sí es Q o P equivale a Q. Es otra forma de representarlo. Miremos cuándo es verdadero y cuándo es falso. Entonces aquí podemos observar que cuando ambos son verdaderos, es verdadero. Cuando ambos son falsos, es verdadero. Cuando los valores cambian de una a otra proposición, verdadero y falso, falso y verdadero, es falso. Entonces nuestro lema va por ese lado. Tomemos acá y vamos a introducir el lema de la equivalencia. Entonces, podemos decir, solamente es verdadero cuando ambos valores, cuando se toman, cuando las proposiciones tienen igual valor de verdad, sea verdadero o sea falso. Digamos que este es nuestro modo de sintetizar la tabla lógica con un lema. Vamos con la negación alternativa. Yo las confundo con la de la flecha de abajo, o también se le llama incompatibilidad. La alternativa es la barra de Schiffer, que se le conoce. Y se lee esto o no es P o no es Q. Miremos cómo se comporta. Esta debe ser la negación de I. Es decir, si para verdadero y verdadero era verdadero, aquí debe ser falso. Exactamente. Entonces, para eso tenemos que verdadero y verdadero es falso y el resto es verdadero. Entonces, el lema es fácil. Vamos a tomar, subamos un poquito esto.
el lema de la negación o de la incompatibilidad. Acá me dice, solamente es verdadero, no, solamente es falso cuando las, cuando las proposiciones tienen, cuando las proposiciones, cuando ambas proposiciones son verdaderas. Cuando ambas son verdaderas. Y vamos con la última, negación conjunta. Nuestro lema de aprendizaje, que las voy a resumir para aplicarle en una tabla de verdad, porque es clave tener, este es el de la negación conjunta. Esa sí es la flechita hacia abajo. Entonces acá solamente es verdadera cuando ambas son falsas. Solamente es verdadera cuando ambas proposiciones aquí son verdaderas, no, son falsas. Solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son falsas. Listo, ahora vamos con un ejemplo donde vamos a aplicar todo esto. Primero, ¿cómo determinamos los valores de verdad acá? Entonces, para determinar los valores de verdad en esta proposición, contamos el número de proposiciones, en este caso, para esta fórmula proposicional tenemos P, Q y R. P, Q y R, o sea, tenemos tres letras, ¿sí? Y tenemos dos valores de verdad. Si fuera una lógica trivalente, donde los valores de verdad son verdadero, falso y dudoso, la fórmula sería diferente. Pero entonces, teniendo eso, sería dos valores de verdad, verdadero y falso, sería 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Como tenemos tres proposiciones, P, Q y R, sería 2 elevado a la 3. ¿Y cuántos son 2 elevado a la 3? Sería 2 por 2 por 2, serían 8 valores de verdad. O sea que P, Q y R deben tener 8 valores de verdad. ¿Cómo se distribuye esto? Se distribuye, la primera proposición tiene 4 valores de verdad verdadero, 4 falsos. Ahora viene Q. Para Q sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R sí sería verdadero y falso, verdadero y falso, verdadero y falso, verdadero y falso. Entonces fíjense cómo se distribuye. La primera letra tendría 4 valores de verdad y 4 de falsedad de seguida. La segunda letra tiene 2 valores de verdad, después 2 de falsedad. Luego se alterna con 2 de verdad y 2 de falsedad. Y la última letra tiene valores de verdad, falsedad y así hasta llegar hasta la última. Ahora, lo que debemos determinar cuáles son las operaciones que vamos a hacer primero. Entonces acá, aquí sí vamos de adentro hacia afuera. Entonces voy a colocar acá qué operaciones hacemos primero. Entonces aquí tenemos, esta viene siendo operación 1, ¿sí? Esta viene siendo operación 2. Miremos de este lado, esta viene siendo operación 1, la negación. Esta viene siendo operación 2, ¿sí? Y vamos de adentro hacia afuera. Esta también debe ser, aquí en R, esta debe ser operación 1. Y ahora sí, como ya terminamos, aquí vamos en operación 2, esta debe ser operación 3.
Miremos ahora y aquí tenemos operación uno, operación 2 y la de afuera totalmente es operación 4. Ya sabiendo las operaciones, las ubicamos acá. Operación uno, operación 2, operación 3, operación 2, operación uno y la última, que es la que nos va a dar exactamente el valor de verdad. Voy a darle un color a esto, que es el resultado. Vamos a darle un color. Esto, ¿sí? Esa es la... Bueno, pero no me gusta cómo quedó el son. Ah, bueno, ya, ¿sí? Nada, no me lo cambió. Vamos a darle eso, así. Ese es donde vamos a obtener el resultado. Vamos a hacer las operaciones uno. Entonces, con I, recordemos el lema. Ah, bueno, voy a resumir todos los lemas. Vamos a tomar todos los lemas. Negación. Vamos a hacer aquí en el ejemplo una donde vamos a colocar todos los lemas. El primer lema, el de la negación. Segundo lema, el de la conjunción. Lema de la conjunción. Tercer lema, el de la disyunción. Vamos a colocar todos los lemas acá. Cuarto lema, disyunción exclusiva. Después sigue disyunción implicación. El de implicación vamos a tomar una de estas. Después sigue, ¿cuál es el siguiente? De la implicación de equivalencia. El de el de equivalencia. Vamos a echarlo un poquito más arriba. Vamos a tener nuestros lemas acá para sencillamente recordar qué se hace con las tablas de verdad. Incompatibilidad. Esta. Y por último, la última, la negación conjunta. Ya con esto, lema, yo puedo recordar qué podemos aplicar en esa tabla de verdad. Ahora sí, vamos a la tabla de verdad y vamos a aplicar I. Vamos al lema con I, con conjunción. Para la conjunción solamente es verdadero si las dos proposiciones tienen de valor de verdad verdadero. Es decir, si aquí es verdadero y verdadero, acá es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Y falso y falso es falso. Y ahí terminamos la primera. Ahora vamos a resolver primero todos los unos. Negación de P. La negación de P, todo valor de verdad verdadero se convierte en falso. Acá sería falso, 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 falso. Acá sería verdadero, 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 verdadero. Y acá, aquí está mal. Aquí debería haber verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero,
falso. Ahora sí, la R, vamos a negar esto. Entonces es la función contraria. Para verdadero es falso, para falso es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora vamos a hacer las operaciones 2. Para hacer las operaciones 2, tomamos el resultado, vamos a tomar el resultado de estas dos operaciones, vamos a ponerle un color. ¿Dónde fue que le coloqué el color? Acá. Vamos a ponerle este color, ¿sí? Y esa va a ser con este valor de verdad. Listo. Nos debe dar este valor de verdad, ¿sí? Que es el 2. Es decir, vamos a operar este resultado que obtuvimos acá con esta de aquí. Entonces aquí sí sería con la implicación. Solamente, recordemos la implicación, solamente falso cuando parte de una verdad y llega a una falsedad. Vamos con eso. O sea, aquí tenemos verdadero y verdadero, por supuesto, aquí verdadero. Si aquí partimos de una verdad y llegamos a una falsedad, es falso. Si aquí partimos de una falsedad y llegamos a una verdad, es verdadero. Acá es verdadero, 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 verdadero. Solamente nos dio una sola falsa, que fue cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad. El resto nos da. Ahora vamos con la operación 2 de aquí. Es operar vamos a darle el colorcito con esta Q. Vamos a darle. Y ahora vamos a operar en este caso, vamos a obtener 2. 2 y 2. Y ahora este 2 y 2 con el O. ¿Qué me dice el lema del 2, del O? En la disyunción solamente es falso cuando ambos valores de verdad son falsos. Es decir, si yo tengo esta y esta solamente es falso, sin ambas son falsas. Aquí tenemos falso y verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, falso y falso, falso, verdadero y verdadero, 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 verdadero y falso, verdadero, verdadero y falso, verdadero. Entonces ya obtenimos nuestra operación 2. Voy a pintar estas de otro color. Vamos a ponerle verdecito a los resultados 2. Verdecito. Ahora, este resultado de 2 de este lado, vamos a resolver la operación 3. Y esto se resuelve con el 2 y con el con la negación de R, es decir, con esta. O sea, con este me da el del centro 3. Vamos a ponerle a 3 otro colorcito. Un azul, sí, es. Entonces, aquí nos tocaría operar el 2 con el 3, es decir, este resultado de acá, este paréntesis, con este resultado de este paréntesis, lo opero con esta última que es nuestra operación 4. Entonces vamos a obtener ahora la operación 3 que nos hace falta. En este caso sería 3, sería con implicación. Si parte de una verdad y llega a una falsedad, es falso. Falso. Acá, si parte de una verdad y llega a una verdad, verdadero. Si parte de una falsedad y una falsedad, es verdadero. Si parte de una falsedad y llega a una verdad, verdadero. Si parte de una falsa verdad y llega a una falsedad, falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso.
y verdadero es verdadero. Ahora, este resultado 3 se va a operar con este resultado 2. Voy a ponerla aquí para hacer justicia con el mismo color. Estos dos colores me va a dar el color del centro, que es nuestro resultado. Entonces, ¿con qué? Con implicación. Recordemos que me dice la implicación. La implicación me dice que dos valores, si parte de una verdad y llega a una falsedad, es falsa. Entonces, verdadero y falso es falso. Falso y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Y verdadero es verdadero. Entonces ya tenemos nuestro resultado. A nuestro resultado podemos calcularle cuántos valores de verdad obtuvimos, como ahí podemos calcular el porcentaje de certeza de esta función proposicional, de esta fórmula proposicional. Vamos a contar cuántos verdaderos hay y cuántos falsos. Tenemos verdadero, 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 1, 2, 3, 4, 5 de 8 valores. Entonces vamos a calcular 5 entre 8. Vamos a mirar aquí en la calculadora. Calculadora. Ve, sí, aquí está. Calculadora, 5 dividido entre 8, 60%. El 62% toma valores de verdad. Vamos a tomar una conclusión acá. Voy a tomar uno de estos mensajes y voy a colocarlo acá, pero de una forma más resumida. Decimos porcentaje de verdad. eh, Analizando o porcentaje de, sí, vamos a mirar los porcentajes de verdad. Para valores de verdad, para valor de verdad, para valor verdadero. Tenemos que es el 62,5% de verdad. 62,5% de verdad. Ahora la cuestión de el porcentaje de falsedad de esta proposición. Digamos, restarle eso, restarle al 100% ese valor. Porcentaje de falsedad. Porcentaje de verdad, 62,5%. Porcentaje de falsedad. Falsedad. Sería la resta. Al 100% le resto 62,5 y me da el 37,5%. 37,5%. Entonces fíjense que en esta tabla de verdad, esto se conoce como una contradicción, porque si nos hubiese dado el 100% de verdad, se conocería como tautología. Pero como se presentan valores de verdad y de falsedad, se llama contradicción. Sin embargo, podemos buscar sus
conseguir el porcentaje de verdad. En este caso es el 62%, los valores son verdaderos, ¿sí? Y en un 37,5 el porcentaje de falsedad se presenta como porcentaje de falsedad. Listo. Dejamos el segundo y el tercer ejemplo para, eh, ¿para qué? Para un segundo video.